¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos aquí súper contentos, agradeciendo a Experiencia Puerto Escondido, gracias a su director Ramón Ballinas por esta oportunidad de transmitir totalmente aquí de tu surf camp, para invitar a toda la gente que se venga a surfear a Puerto Escondido. Estamos aquí en las instalaciones de esta bonita escuela y bueno, más adelante hablaré un poquito de sus programas de trabajo. Estoy con un super crack, feliz y súper contento de presentar a una leyenda del waterpolo en toda la extensión de la palabra. También de las épocas del waterpolo, doradas del waterpolo, pero bueno, él tiene una carrera muy especial, porque primero es nadador a un nivel de selección nacional, primer lugar nacional en 100 metros mariposa, y está en el Dream Team de esa época con Nelson Vargas y con todos estos grandes, con Tibio Muñoz, Guillermo Echeverría, y va a unos Juegos Olímpicos como nadador. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que su deporte y su pasión fue el waterpolo, y después de eso va a 2 Juegos Olímpicos. Quiero darte una entrada, querido amigo, para presentarte ya formalmente. En el 68 surgió siendo un gran nadador. Mariposa su estilo, velocidad y pasión. Pero llega a su destino amando al balón. Campeón panamericano 75, el gran logro con honor. Director en la UNAM, encomienda mayor. Y ahora feliz y pleno, siendo abuelo consentidor. Con ustedes, Max Aguilar Salazar. Maxote. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, Pancho. Muchas gracias por estas palabras. Muy contento de estar contigo, de poder platicar todo lo que ha sido mi carrera deportiva. Max, eres un crack, eres un monstruo en toda la extensión, y con todo respeto te lo digo, lo estábamos hablando ahorita atrás de cámaras, en donde yo personalmente no me daba cuenta o no me di cuenta hasta ahora que soy más grande, del tamaño que son ustedes y que fueron en el waterpolo mexicano y en el deporte mexicano en sí, ¿no? Como nadador tú primero y después como waterpolista, en donde estaban prácticamente en el jet set, eran un super equipazo en donde todos los reflectores de periódicos, de revistas y de televisión pues estaban llevándolos, porque estaban dando esos grandes triunfos para México, Max. Sí, fue una época muy padre, toda esta de los 70s, donde pues tuvimos la oportunidad de formar parte de ese histórico equipo de waterpolo que logró grandes éxitos, ¿no? Como mencionabas, campeones panamericanos, campeones también centroamericanos, medalla de bronce en Panamericanos de Cali y participación en 2 Juegos Olímpicos, el mismo equipo prácticamente, en Múnich y Montreal. Hablando un poco de mis inicios como nadador, es que yo empecé en la natación en el Deportivo Chapultepec, ahí en los años más o menos en 1963, 64. Y bueno, fue gracias a una invitación que me hicieron mis primas Adela y Margarita Castillejos, y mi primo Armando, que ellos ya pertenecían al equipo de natación del Deportivo Chapultepec. En esa época de que te estoy hablando, el Deportivo Chapultepec era donde nacían los grandes nadadores, donde se formaban los grandes nadadores, muchos muy buenos tenistas, badmintonistas. Era un centro un lugar donde era un deportivo muy familiar, y era, la verdad, yo recuerdo con mucho cariño esta época de mi vida, porque aparte de nadar, pues teníamos 1000 actividades, ¿no? Podíamos ir a jugar fútbol, a jugar ping-pong, al cine. Había un cine donde pues, todos los fines de semana nos echábamos la película del viernes, el matiné del sábado y la
matiné del domingo, y más bien era un ambiente deportivo muy, muy padre. Ahí, pues, como nadador, bajo pues, el entrenador era Mario Tobar, quien también fue una gran figura de la natación y los clavados de México. Mario Tobar fue el que prácticamente entrenó a muchos clavadistas olímpicos, entre otros Joaquín Capilla, Juan Botella, Roberto Madrigal, Luis Niño de Rivera, José de Jesús Robinson, las hermanas Norma y Berta Baraldi. Yo después me casé con Norma y ahí fue donde la conocí por primera vez en el Deportivo Chapultepec, pero era la cuna de grandes campeones y de muchos deportes. Y como te digo, era muy padre el Deportivo porque tenías 1000 actividades y era una camaradería entre todos que podíamos ir a jugar cualquier cosa dentro del Deportivo. Y a la hora del entrenar, pues entrenábamos, ¿no? Y Mario era un agente que era un innovador de la natación en esa época. Era un entrenador que pues hoy se ve poco, pero un entrenador de tiempo completo que llegaba desde la mañana a su caseta, la caseta que estaba dentro de la alberca, y se retiraba a las 6, 7 de la noche cuando terminábamos de entrenar. Y todo el día estaba innovando y inventando cosas que hacer, que ponernos para que el entrenamiento no fuera tan tedioso. Pero siempre había alguna novedad con Mario y era, la verdad, muy, muy entretenido entrenar con él. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores, muy buenos maestros. El primero de todos fue Mario Tobar, ¿no? Y más tarde, cuando llegó a México, Ronald Johnson, quien fue el que transformó la natación en México, ¿no? Ya para la Olimpiada de México 68, el Comité Olímpico contrató a Ronald Johnson y es el que le vino a dar un giro de 180 grados a la práctica de la natación en México. Oye, Max, vámonos un poquito más a tu historia para que conozcan todos pues a tus papás, a tus hermanos. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo se llaman tus hermanos? Mira, nosotros somos una familia de 4 hermanos. Mi padre era empleado federal, mi madre era maestra de secundaria y mis hermanas, Marisela, Alma, ellas también practicaron la natación en el Deportivo Chapultepec. Y mi hermano Roberto que fue así como el inesperado en la familia, ¿no? De repente llegó, es mucho más chico que nosotros. Yo le llevo 12 años a Roberto y él también más tarde se integró al waterpolo de manera muy exitosa. Yo diría que más exitosa que todos, ¿no? Todos los componentes de mi familia. Aunque tuvo la mala suerte Roberto de no poder asistir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Le tocó todo este cambio que vino posterior a nuestra época y ya fue más complicado participar en Juegos Olímpicos. Pero mi hermano Roberto, un gran deportista, nato también, muy fuerte, y él, pues tú ya lo entrevistaste, pero pues él tuvo la fortuna de que se fijaran en él algunos entrenadores americanos y se fue becado a la Universidad de Santa Bárbara y ahí concluyó sus estudios y se quedó a vivir en Estados Unidos. Actualmente vive en la ciudad de Dallas, en Texas. Oye, Max, ¿tus papás fueron deportistas? Porque, bueno, pues lo que veo es que una de los principales preocupaciones de tus papás fueron meterlos al deporte desde muy chiquitos. ¿Ellos fueron deportistas o solamente por el gusto? No, fíjate que mis papás no fueron deportistas. Mi papá era un hombre muy fuerte, pero muy fuerte. Tenía una fuerza natural. Nunca hizo ejercicio, pero era muy fuerte. Y pero como te decía, la invitación para empezar a hacer un deporte ya en forma fue a través de mis primas, que ellas ya practicaban en el Deportivo Chapultepec, y fue a través de ellas que nos fuimos a inscribirnos al Deportivo
y empezamos ahí lo que fue nuestros pininos en la natación, ¿no? ¿Qué edad tenían más o menos ahí, Max, cuando te llevan tus primas? Hay que agradecerles a las primas que, ve, o sea, te llevan y wow, cambia tu vida. Sí, sí, la verdad es que yo, cuando llegamos al Deportivo Chapultepec, fue en el año de 1963, y pues ahí empezamos como te decía, con el profesor Mario Tobar, y Mario cuando me vio, me invitó a que tirara yo clavados, y creo que estuve 2 o 3 días practicando los clavados. Dije, no, esto no es lo mío, mejor me regreso a la natación. Y en la natación, como te digo, Mario era un innovador, eh, una persona que siempre era muy creativo, y la verdad, esa época es de las épocas más bonitas que recuerdo de mi juventud, porque eh, estuvimos todo el tiempo en el deportivo haciendo 1000 cosas, 1000 actividades, y cuando íbamos a entrenar lo hacíamos un gran gusto. Éramos cerca de 40 nadadores en esa época, y bueno, veíamos los ejemplos de muchos nadadores que ya habían asistido de parte del Deportivo Chapultepec representando a México, como los hermanos Alfredo y Luis Guzmán. También estaban las hermanas Belmar, María Lisa Sousa, gente que fueron a los Juegos Olímpicos, Guillermo Dávila, y que los veíamos así nosotros que pues, estábamos empezando como grandes ídolos, ¿no? Y ahí fue donde empecé yo a realmente a darme cuenta de que sí tenía yo capacidad para poder ser un buen nadador, ¿no? Un mejor nadador. Yo me acuerdo que a los 15 años, en una competencia en la unidad Cuauhtémoc, yo nadaba la prueba de velocidad, ¿no? Yo nadaba 100 libres y 100 mariposas. Y ese día me toca nadar junto a Salvador Ruiz de Chávez, que era el campeón nacional y que fue campeón nacional por muchos años. Y él estaba en el carril 4, yo estaba en el carril 3, nadamos juntos. Él ganó, pero rompió el récord nacional. Hizo 56 segundos, que para esa época era un tiempazazazo. Y bueno, yo entré en segundo lugar, y yo dije, no, pues me sacó un cuerpo, yo, no sé qué, yo hice, debo de haber hecho, me imaginé muy mal tiempo, pero no. Yo bajé el minuto, que en esa época era así, como bajar el minuto era decir, ay, bajaste el minuto, que bueno, era como una hazaña, ¿no? Y me tocó esa experiencia, porque bueno, pues, me jaló muchísimo Salvador, y yo me acuerdo que hice 69 y él hizo 56, pero para mí a los 15 años era un súper tiempo, ¿no? Pues recibí muchas felicitaciones, sobre todo de Mario Tobar, y ahí es donde pues, realmente me di cuenta de que sin un entrenamiento tan fuerte, pues sí tenía yo muchísima capacidad, ¿no? Sobre todo para la velocidad. Eso sí, después de los 100 metros ya, a los 101 metros ya me ahogaba, ¿no? Pero a los 100 metros llegaba yo justo. Órale, Max. Pero así O sea, fue como, tú de así fue como empecé. prácticamente de Chapultepec, ¿brincaste a Comité Olímpico o todavía tuviste otro club que No, representaste en la... no, ahí después del Deportivo Chapultepec, yo entro a la preparatoria número 5, donde entro a estudiar la prepa, y ahí había una alberca de 50 metros, una alberca única, ¿no? Porque yo creo que es de las pocas albercas en México, o a lo mejor, si no me equivoco, es la única alberca en México que tiene 50 metros de largo y 25 ancho. Que sirve para el largo, para el curso corto, de la prepa 5. Y bueno, lo clásico, ¿no? Cuando entrabas a la preparatoria te daban la novatada. Yo estaba pelón porque me habían cortado el pelo, y me tiro a la alberca, y me ven a dar el profesor. Me dice, ¿tú qué? ¿De dónde vienes? ¿Y dónde aprendiste a nadar? Y ya le platiqué del deportivo. Me dice, pues desde ahora ya vas a ser de la universidad. Y bueno, yo decido cambiarme de equipo, dejo el Deportivo Chapultepec
y después empiezo a nadar por la universidad. Pero ese cambio, créeme que a mí me costó después muchísimo trabajo, eh, dejar todo lo que había dejado en el deportivo, sobre todo pues, a los amigos, el ambiente que había ahí. Pero bueno, fue, digamos, un cambio que era necesario porque también a mí me costaba muchísimo trabajo ir todos los días hasta el Deportivo Chapultepec. Tenía yo que tomar 2 camiones de ida y 2 camiones de regreso y llegaba yo a mi casa a las 9 de la noche. Entonces, el salir de clases y entrenar en la prepa, bueno, pues se me facilitaron muchísimo las cosas. Después se da el anuncio que ya, bueno, ya se había dado desde los Juegos Olímpicos de Tokio, de que México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 68. Entonces, para esa época se empieza a construir el Comité Olímpico Mexicano y lo que es el CEDOM ahora, ¿no? Entonces hay un evento selectivo, la federación convoca un evento selectivo y bueno, a mí me seleccionan junto con otros muchos nadadores, sobre todo juveniles, entre ellos Rafael Calimayor, Giurreta, el Tibio Muñoz, y que estábamos más o menos en la misma edad, ¿no? Y complementaban el equipo los que habían ido a la Olimpiada de Tokio, que era Gabriel Altamirano, Rafael Hernández, Guillermo Dávila, en fin, y se hace un grupo muy, muy compacto y llega a México Ronald Johnson, que yo también estoy muy agradecido porque, como te digo, soy un bendecido por haber tenido tan buenos entrenadores. Llega a México Ronald Johnson y le da un giro de 180 grados a la natación mexicana, ¿no? De las formas como entrenábamos nosotros, a las formas como llega él a innovar en los entrenamientos, fue totalmente diferente, ¿no? Para empezar, él hace 3 grupos, un grupo que nadaba a distancia, entre los que pues, destacaba desde luego Guillermo Echevarría, había otro grupo de medio fondo y un grupo de velocistas. Obviamente los fondistas nadaban 15 kilómetros, 16 kilómetros. Los mediofondistas nadaban entre 8 y 10 kilómetros y nosotros nadábamos entre 4 y 6 kilómetros, ¿no? Pues estaba más a gusto nadar entre 4 y 6, pero digamos, como eran pruebas muy intensas, la velocidad, pues eran los entrenamientos más intensivos, ¿no? Pero no sabes lo que mejoró el equipo en un año. Eso fue en el año de 66 y para 1967 viene la selección para ir a Winnipeg, a Canadá, los Juegos Panamericanos, y todos bajamos nuestros tiempos de una manera importantísima, ¿no? Entonces, ahí, pues a mí no me toca ir, yo nado en el selectivo, quedo en segundo lugar, me quedo a 2 centésimas del tiempo que pedían, y me dice Ronald Johnson, no, pues tírate otra vuelta, sí lo puedes hacer. Y me vuelvo a tirar y hago exactamente el mismo tiempo. No me acuerdo exactamente el tiempo, pero era 1-2-4, 1-2-2, una cosa así, en 100 metros mariposa. Y el tiempo que pedían, por decirte algo, era 1-2-2, yo hago 1-2-4. Y me vuelvo a tirar por tercera vez, ya hago 1-2-3 y no quedo. Y me dice Ronald, pues ni modo, no, te dimos la oportunidad, pero no hiciste el tiempo, ¿no? Entonces, esa vez, pues, para mí fue, ¿no? Porque sí, pues me quedé a una centésima de la marca tope que pedían para ir a los Panamericanos. El siguiente año viene el selectivo nuevamente para hacer la selección que representó a México en los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que yo quedo en segundo lugar, atrás de Mario Santibáñez, que es el que gana la prueba. Pero México, por ser sede, tenía la facilidad de poder inscribir un equipo completo, ¿no? Entonces, la verdad que tuve mucha suerte, porque, como dicen por ahí, hay que estar en el lugar y en el momento exacto, ¿no? Y yo estaba en el lugar y en el momento, y bueno, participo en los Juegos Olímpicos de México en 68, la prueba de 100 metros mariposa.
tampoco, digo, era una competencia donde sí realmente mis tiempos no estaban a la altura de lo que eran estos juegos. La prueba de que yo nadaba estaba muy, muy competida, era el campeón en esa época era Mark Spitz y otros nadadores muy, muy destacados de esa época. Pero el equipo de México fue muy exitoso en lo general, todos los que participamos bajamos nuestros tiempos, algunos tuvieron la fortuna de ganar medallas olímpicas, como es el caso de Felipe Muñoz, el tibio, quien en ese proceso que te platico de 2 años, bajó 8, 10 segundos de su tiempo, algo impresionante, y ganó los Juegos Olímpicos. Otra gran nadadora, Maritere Ramírez, ya gana la medalla de bronce. Y todos éramos parte de ese equipo que yo creo que es el mejor equipo que ha presentado México en los Juegos Olímpicos. Todo lo que éramos el grupo, ¿no? También hubo muchos finalistas, entre otros, me parece que Rafael Hernández, Juan Alanís nadó también junto con Memo Echevarría en las finales de 1500 metros libres. En fin, fue un equipo muy exitoso, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, la natación no cuenta con figuras de esa talla, aunque los tiempos, hay que decirlo, los tiempos han cambiado, pero en esa época, pues meter 6, 8 nadadores a las finales y ganar dos medallas, una de oro y una de bronce, fue realmente un equipo que tuvo muchísimo éxito, y gracias a ese gran hombre, a ese gran entrenador que fue Ronald Johnson. Como te digo, era una gente también muy, muy preparada, muy innovador también en sus entrenamientos, muy cercano a todo el grupo, ¿no? Era una gente muy afectuosa, que siempre estaba pendiente de lo que hacíamos todos, y muy motivador, ¿no? Ese fue otro gran maestro que yo tuve, aparte de Mario Tovar. Ronald Johnson fue un gran maestro para mí, que me sirvió muchísimo para después que me convertí en entrenador, pues muchas de las cosas que yo aprendí de estos grandes maestros, posteriormente lo apliqué cuando yo fui entrenador. Oye, Max, me platicaste, para irnos un poquito más atrás, que después de Mario Tovar del Deportivo de Chapultepec te habías ido a la Prepa 5, ¿no? Al equipo de natación. ¿Quién era el entrenador ahí en esa época? El entrenador ahí era el profesor Manuel Herrera. Y en este equipo estaban los hermanos Juan y Eduardo Alanís, y Raúl, que bueno, pues posteriormente Raúl fue parte del equipo de México, más bien del equipo que conformamos para la Olimpiada de Múnich, Raúl Alanís. Pero ahí conocí a los hermanos Alanís y éramos solamente 4 o 5 nadadores los que estábamos de ese nivel en esa época, y nos tocaba competir contra el Seguro Social, que era una planadora en esa época. En esa época en el Seguro Social nadaba el Tibio, nadaba Ricardo Marmolejo, nadaba Jorge Ureta. Tenían, en fin, un equipazo, ¿no? Tenían todos, en todas las pruebas, tenían nadadores muy buenos. Y me recuerdo una de las grandes pues hazañas que hicimos nosotros como nadadores de la universidad, fue que en un nacional, nosotros éramos 5 nadadores, se había venido con nosotros Jaime Rivera, un nadador que venía de Jalisco, y nadador, los 2 hermanos Alanís, Juan y Eduardo, y un velocista, Raúl Pérez Rull, y yo conformábamos el equipo de natación de la UNAM de ese momento, en ese nacional, y nos enfrentamos a la planadora del Seguro Social, y se sumaban los puntos que daba cada prueba, y finalmente nosotros quedamos en primer lugar, pero el reglamento en esa época era que se sumaban los puntos de los clavados a los de la natación, y con esos puntos de los clavados el Seguro Social nos ganó. Pero fue una super hazaña, porque el profesor Manuel Herrera, también otro gran maestro, nos metió en 4 o 5 pruebas, aunque no las nadáramos, pero para hacer puntos, ¿no? Y en esa ocasión, pues
pues casi ganamos todas las pruebas, ¿no? Yo gané el 100 y 200 mariposa, Juan Alanís ganó todos los libres, Eduardo, su hermano, ganó los combinados, en fin, hicimos un gran equipo, pero al final perdimos, ¿no? Perdimos con el Seguro Social, que su entrenador era el profesor Nelson Vargas. Pero bueno, esos son de los recuerdos que yo tengo de mi paso por la natación, ¿no? Que realmente fue, pues corto, relativamente corto, porque ya a nivel de competencia fue corto, porque fue el año 67, 68 y 69. Ya después en 69, cuando yo entro a la universidad, ya me cambio a la disciplina de waterpolo, ¿no? Pero bueno, ese fue mis principios que tuve en la natación y que posteriormente me dieron la base para ser un buen waterpolista, ¿no? Creo que mi carrera en el deporte yo tuve mucho más éxito como waterpolista que como nadador, ¿no? Pero la natación me dio la base para poder llegar muy fuerte al waterpolo, ¿no? Max, como juvenil o junior, no sé si sea junior en natación, que es 15, 16, 17 años, ya tú fuiste a un campeonato nacional centroamericano, ¿verdad? Tú viajaste ya con México más o menos en esos años, en esas épocas, siendo juvenil. Fíjate que el centroamericano, los Juegos Centroamericanos infantiles y juveniles me tocaron que fueran en la Ciudad de México. No tuve la oportunidad de ir, porque cuando yo empezaba la natación, en esa época no me acuerdo si eran cada 4 años los Juegos Centroamericanos infantiles y juveniles o cada 2 años, pero recién entré a la natación ya en forma, en competencia. No me tocó ir a los primeros Juegos Centroamericanos infantiles y juveniles, pero posteriormente se dieron en México, pues no. También fue 17. Y ese mismo año donde gané también el campeonato nacional juvenil en 100 metros mariposa. Alcanzó, como te comentaba, para ir a Winnipeg, pero bueno, pues me quedé cortito. A nada, casi, Max. Pero bueno, es durísimo, los entrenamientos son durísimos, ¿no? Esas levantadas a las 5 de la mañana, que estás en pleno sueño, en lo mejor del sueño, y suena el despertador y vamos para arriba para entrenar. Era durísimo toda esa parte, ¿no? Y hasta la fecha creo que todos los nadadores es una costumbre aquí en México levantarse a esa hora y entrenar a esa hora, ¿no? Y bueno, pues si descansas bien y te acuestas a las 8, 9 de la noche, pues sí te alcanza a recuperar, pero pues normalmente no te duermes a esa hora, te duermes más tarde y el tiempo de recuperación pues no te da y se te va acumulando el cansancio. Por lo menos esa fue mi experiencia y llega un momento en que me costaba ya muchísimo trabajo llegar a los entrenamientos, ya como que estaba yo muy cansado mentalmente. Y el waterpolo, cuando llego al waterpolo, pues ya con la pelotita y un entrenamiento diferente, pues me encantó, ¿no? Yo de chico, antes de llegar a empezar en la natación, yo jugaba fútbol. Yo tenía mi equipo de fútbol ahí en mi colonia. Y para integrarme al waterpolo, ¿no? Sí, oye, Max, parece que es fácil y parece que, como lo estás mencionando, pero fueron muchísimos años de entrenamiento fuertísimo, porque como tú lo comentas, los nadadores, ahora sí que valga la redundancia, nadan demasiado, nadan muchísimo, porque pues, así son los entrenamientos, 10, 12 kilómetros. Entonces yo me imagino que tu nivel ya de cansancio llegó pues obviamente a un límite, ¿no? Con los entrenamientos de Ronald Johnson. Pero bueno, vas a unos Juegos Olímpicos, habla y se ha hablado mucho en el programa, lo ha dicho mucho Daniel, el gran nivel que había de todos los equipos. Ya se habló de la planadora del IMSS, el Chapultepec, el Deportivo Hacienda. Había grandes nadadores, había muchísima materia prima que estaban entrenando, como lo comentaste con Ronald Johnson, 3 grupos, y pues llegas a estos Juegos Olímpicos
muy bien preparado, joven, todavía bastante joven, obviamente. ¿Cómo los vives, Max? ¿Cómo los vives? Porque pues es algo completamente diferente. ¿Cómo vives esos Juegos Olímpicos de México? Se ha hablado que había muy buena organización en todos los sentidos. El equipo entrenando, entrenadores y cuerpo técnico. Todo esto hizo que pues, hubiera una inercia muy positiva, ¿no, Max? Sí, desde luego creo que la experiencia de estar en los Juegos Olímpicos y más en tu país fue algo ni soñado, ¿no? Fue una super experiencia porque esos Juegos fueron, yo creo que los últimos Juegos Olímpicos donde pues todo mundo no los disfrutaba plenamente, había una gran libertad para entrar y salir de la Villa Olímpica, los transportes, no había el control que hay ahora, porque ya después de los Juegos Olímpicos de México, que se conocen como los mejores Juegos Olímpicos en cuanto a la organización, a la armonía, a todo lo que se vivió. Posteriormente ya vinieron los problemas políticos que fueron la esencia de los Juegos, ¿no? Esa libertad que teníamos en 68 de poder ir a cualquier lado, a cualquier disciplina, podíamos ver otros deportes que no fuera la natación, pues todo eso vino a cambiarse después de los Juegos Olímpicos, después del ataque que hubo de los Fedayins en la Villa Olímpica de Múnich, y todo eso pues cambió todo lo que era el panorama de lo que habíamos vivido en México 68, ¿no? Que había antes de los Juegos Olímpicos, que estuvieron a punto de cancelarse por el problema de los estudiantes de 1968, ¿no? Pero afortunadamente se pudieron inaugurar y todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos de México, que como te digo, para mí en lo personal fue una experiencia increíble haber estado por primera vez en una villa olímpica, convivir con atletas de todo el mundo, no solamente nadadores, sino basquetbolistas, futbolistas. Estar en un ambiente de unos Juegos Olímpicos es increíble, ¿no? El cambiar camisetas, el cambiar los pines, el jugar con otros atletas, había 1000 actividades que podías hacer de manera conjunta con atletas de otros países. Fue una experiencia muy padre que a mí me motivó mucho a seguir en el deporte, ¿no? Como que me quedé picado de que no pude, digamos, tener más éxito, pero pues me vino una segunda oportunidad posteriormente, después de los Juegos Olímpicos, y ahí fue donde, bueno, creo que tuve mejores resultados deportivos y también fue una época increíble, ¿no? Para mí el haber participado en 3 Juegos Olímpicos pues es algo que hoy en día pues no sería posible, ¿no? En el caso, por ejemplo, del waterpolo, han cambiado todas las formas de clasificarse a los Juegos Olímpicos. Es diferente. Se ha reducido el número de equipos que van a los Juegos Olímpicos y los preolímpicos son cada vez más exigentes. Los países del este y los países socialistas que empiezan que es el mejor waterpolo, se jugaba el mejor waterpolo. Hay una separación, hay relaciones en sus países. Por ejemplo, el caso de Yugoslavia, ¿no? De repente, pues Yugoslavia era una potencia en el waterpolo, pero de repente ahora es Serbia, Croacia, Montenegro, y ya son 3 países diferentes y los 3 tan fuertes como el equipo original de Yugoslavia, ¿no? Entonces ahora para los jóvenes la verdad es muy complicado ir a los Juegos Olímpicos y yo pues tuve esa fortuna de que no era tan complicada la clasificación. Aquí era
el campeón de América era el que iba a los Juegos Olímpicos, que fue el caso de 1975, cuando ganamos el Panamericano, y que pudimos clasificar y que se quedó el equipo de Estados Unidos por primera vez en la historia fuera de los Juegos Olímpicos. Y en Múnich había 16 equipos, entonces podía ir el primero y segundo lugar de cada área. Y aquí en México se hizo la eliminatoria y nosotros ganamos esa eliminatoria y ya estaba clasificado el equipo de Estados Unidos y de Cuba y pudimos asistir también a esos Juegos Olímpicos. No tan complicado, era una eliminatoria continental solamente. Ahora eso es la convocatoria de un preolímpico de todos los países que no calificaron entre los 6 primeros lugares del campeonato mundial. Entonces, pues es durísimo participar en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, la época que me tocó a mí, y sobre todo hablando de la época de 68, que fue en México, pues gracias a eso pude participar en los Juegos Olímpicos. Pero la verdad lo recuerdo con muchísimo afecto toda esta época de mi vida, desde que empecé esta etapa que te comenté del Deportivo Chapultepec, fue fantástica para mí. Era un paraíso estar en el Deportivo, convivir, hacer 1000 actividades con gente de mi edad y más grandes. Teníamos todo era como un parque muy grande donde podías ir a la alberca, podías ir al cuarto piso a jugar ping-pong, podías ir al cine, podías ir al tiro con arco, podías ir a jugar tenis, podías ir a jugar bádminton. Era realmente, y siempre había con quien hacer las actividades, las diferentes actividades. Entonces fue una época muy padre que viví en mi juventud y que me sirvió mucho para tomarle cariño al deporte, ¿no? Tomarle mucho cariño al deporte y a la disciplina que implica la práctica de un deporte, ¿no? Eso te empujó a que fueras deportista de alto rendimiento, Max. Todo ese paraíso, como lo comentaste tú ahí en el Deportivo Chapultepec, fue lo que realmente te marca para, pues, ser el nadador que, la verdad, tú lo dices porque eres un crack, pero llegar a los Juegos Olímpicos, simplemente llegar a los Juegos Olímpicos es un logro muy importante, Max. A mí algo que me interesa mucho saber y me gustaría, porque me lo han preguntado mucha gente, ¿cómo haces tu transición de natación a waterpolo, Max? ¿A quién conoces? ¿Quién te invita? ¿Cómo haces para llegar pues me imagino que a CU, ¿no? O a ver, tú platícamelo. Pues mira, yo después de 68, ya me toca entrar a la universidad y precisamente en la alberca de Ciudad Universitaria había un entrenador que estaba contratado, también un entrenador, no recuerdo ahorita su nombre, un entrenador, no era húngaro, era checoslovaco, que estaba haciendo como un scouting de gente que podría jugar waterpolo. Y nosotros ahí en la alberca universitaria se organizaban cascaritas ya con los waterpolistas de esa época y los nadadores nos íbamos y nos metíamos ahí. Ahí me empezó a dar la cosquilla del waterpolo. Sin embargo, todavía en 1969 yo sigo nadando, ya no con muchas ganas, pero bueno, finalmente vuelvo a ganar el campeonato nacional de 100 metros mariposa y eso pues como que me motivó a seguir nadando, ¿no? Pero en ese momento llega Kalman Markovic a México, que él había estado en 1968 como entrenador de la selección húngara de waterpolo. Él trajo a la selección húngara aquí a México y quedaron en tercer lugar, ¿no? Los húngaros, que se les conoce como los magos del waterpolo. A Kalman no le renuevan su contrato en Hungría porque quedó en tercer lugar y venían de ganar 2 Juegos Olímpicos seguidos en Roma y en Tokio. Y bueno, el Comité Olímpico le echa el ojo, lo contratan y llega a México a fines de 69
y yo seguía nadando y un día coincido con él en el comedor y me dice, oye, ¿no te gustaría jugar waterpolo? Y le digo, pues mira, yo me estoy preparando, yo sigo en la natación vente a jugar waterpolo. Entonces va con Ronald Johnson, que era el entrenador todavía, y le dice, oye, este chamaco yo creo que puede servir más para el waterpolo que para la natación. Y me convence, Kalman, me convence para jugar waterpolo y pues, lo único que hago es pues, una transición de una alberca a otra, de la alberca de 50 metros a la alberca, a la fosa de clavados, que era donde se entrenaba el waterpolo. Y me invita a jugar waterpolo, Kalman, y ahí es donde empiezo yo a jugar waterpolo, ¿no? Kalman, pues es otra de los grandes maestros que yo tuve, otro súper entrenador, otra persona con otra cultura, con otra mentalidad, con otro pensamiento que te comprometía al entrenamiento. Y yo creo que de él es de la persona que más aprendí yo, porque pues él decía una cosa y te daba la oportunidad, pero si no la cumplías, no había de que, oye, perdón, la próxima vez, ya no, no. Te dije que esto y esto es así, ¿no? Y así nos enseñó una disciplina muy, muy férrea. Llegábamos tarde. Haz de cuenta que el entrenamiento era a las 3:30 todos los días y llegábamos nosotros 3:15, 3:20. Y entonces empezamos a platicar y a desvestirnos para ponernos el traje de baño. Y él contaba hasta 10. Y el que no estuviera en el agua no entraba. 3:30 ya no te dejaban entrenar. O sea, era muy, muy, muy directo y las reglas las puso desde un principio. Y creo que pues a todos nos sirvió, ¿no? Nos cambió la mentalidad. Me acuerdo que a Daniel el primer viaje lo regresó. Iban a jugar una final con Cuba y había cometido una indisciplina y lo regresó. Y era el portero estelar. Y le dijo, tú te regresas porque llegaste tarde, ¿no? Y pues si lo hizo con el jugador que era el más importante en ese momento, pues imagínate los demás. Y bueno, esa fue mi transición de la natación al waterpolo. Realmente fue una invitación que me hizo Kalman para jugar. Él, yo creo que me vio en alguna ocasión nadar y pues yo como siempre fui velocista, pues, era atractivo para el entrenador tener gente rápida, ¿no? Y Kalman tenía un ojo clínico también. Arturo Valencia también era nadador y también se lo jaló. El hermano de Arturo Valencia, Hugo Valencia, también era nadador, también era un estupendo mariposista, que ese fue el que me dijo, pues ya retírate prácticamente, porque yo de ser el mejor nadador de mariposa en esa época, un día llegó Hugo Valencia y me dio una planchada que ahí fue cuando me convencí de que ya no tendría que seguir nadando, ¿no? Y bueno, Arturo también era nadador y Kalman tuvo también la virtud de jalarlo, de meterlo al equipo y se conformó, en realidad se conformó un equipo muy, muy fuerte con los veteranos que habían participado en el 68, tu papá, tu tío Juan, algunos otros como Oscar Familiar, que siguieron entrenando, pero bueno, cuando llegamos los jóvenes, bueno, pues Kalman nos empezó a apoyar más, nos empezó a dar un espacio más importante y yo aprendí muy rápido, la verdad que aprendí muy rápido porque, pues si bien es diferente la técnica de la natación y el waterpolo, pues la base del waterpolo sigue siendo la natación, ¿no? Aunque, pues tú sabes, la patada, sobre todo la patada de pecho para arrancar, la patada de bicicleta para levantarte, todas esas formas diferentes que a la natación, pues son lo que tienes que aprender, ¿no? La
técnica de nadar con la cabeza afuera, de todo esto, pero bueno, si ya traes la enseñanza fuerte de la natación, pues es fácil, ¿no? Y yo creo que aquí en México es una de las cosas que no se han aprovechado, ¿verdad? Que no se han aprovechado porque muchísimos nadadores, pero muchísimos nadadores, sobre todo en estas últimas épocas, se cansan de entrenar tanto, y no tanto el cansancio físico, sino el cansancio mental. La natación es un deporte que es muy, muy fuerte en los entrenamientos, pero implica mucha fuerza mental, ¿no? Por esas levantadas a las 5 de la mañana, esas series que se ponen ahora de 20, 100, 30, 400, es durísimo y no toda la gente lo aguanta. Y muchos entrenadores, de conseguir resultados tempranos, a mucha gente la obligan a nadar muy fuerte en una edad donde todavía no están preparados para esas cargas de trabajo y hacen que estos nadadores se retiren muy jóvenes. Y es ahí donde esa parte de toda esa gente joven que ya tiene una base podía ser aprovechada para jugar waterpolo. Pero somos realmente pocos los que hemos hecho esta transición, aunque en muchos países esta transición es natural, como por ejemplo en Estados Unidos, los mismos nadadores, hay una temporada de natación y hay una temporada de waterpolo. Y muchos nadadores practican el waterpolo en la temporada de waterpolo. Y cuando se retiran de la natación, empiezan a jugar waterpolo y son grandes waterpolistas, ¿no? Y aquí en México esa parte de los entrenadores de natación son muy celosos, ¿no? Porque pues saben que si el chamaco empieza a jugar waterpolo ya no va a regresar a nadar, ¿no? Porque es mucho más atractivo entrenar con un balón que estar dando vueltas en la alberca ahí 10,000 veces, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se han dado aquí en nuestro país y que pues no hay esa conexión que debería de haber entre los entrenadores de natación y los entrenadores de waterpolo. Pero sería fabuloso para el waterpolo que muchos nadadores que dejan de nadar a muy temprana edad, muchos dejan de nadar a los 16, 17, 18 años, todavía están en posibilidades de aprender la técnica del waterpolo. Han cambiado las cosas aquí en nuestro país, ¿no? Aquí en México, con esto de la Olimpiada Infantil, la Olimpiada Nacional, que tiene categorías infantiles, ahora hay muchos niños que desde temprana edad ya no empiezan a jugar waterpolo y siempre empezaron con el waterpolo. La mayoría de los chavos de ahora, de esta época, sí, que empezaron desde los infantiles, ya empiezan en el waterpolo. Entonces, eso ha sido una gran ventaja y una gran, algo que antes no teníamos. Antes, pues no había prácticamente waterpolo infantil o había muy pocos equipos. Y ahora en nuestro país hay por lo menos 17, 18 estados que existe el waterpolo, ¿no? Y está la semilla desde temprana edad. El gran problema que tiene el waterpolo es las distancias que hay, ¿no? Y que no tenemos una liga nacional precisamente por los costos que implica viajar de un lado a otro, ¿no? Es difícil, es el gran problema que no tienen otros países. En otros países existe la Liga Nacional y esa Liga Nacional, pues no tienes que viajar, no sé, 800 kilómetros para ir a jugar con Baja California Sur o con Sonora, que hay muy buenos waterpolistas en el norte, sobre todo chamacos muy grandes, pero que eso ha sido un impedimento para poder hacer una liga fuerte, ¿no? Y aquí en México, en mi época, por ejemplo, en la Ciudad de México, había 5 o 6 equipos y con eso nos dábamos unos agarrones terribles, ¿no? Existía el equipo del Seguro Social, tenía 2 muy buenos equipos, que era la Unidad Cuauhtémoc y la Unidad Morelos. La UNAM generalmente sacaba 2 equipos, el azul y el oro. El Deportivo Hacienda, posteriormente fue Marina,
el equipo de Marina, el equipo de Armada, el plan sexenal en su momento, y eran unos agarrones terribles, ¿no? Siempre jugábamos las finales, ya sea con el Hacienda o con el Seguro Social, pero salieron muchísimos y muy buenos waterpolistas de estos clubes, ¿no? Arturo Valencia, por ejemplo, que era del Seguro Social, Victorino Beristain, Miguel Martínez, Antonio Martínez, bueno, cantidad de jugadores de muy buen nivel que salían de esa misma competencia que había entre nosotros, entre los clubes, y el entrenamiento que teníamos con Kalman, ¿no? Con Kalman Markovic. Entonces, ahora el éxito que tuvo el equipo fue que siempre estuvo entrenando en el Comité Olímpico, siempre teníamos el apoyo de que salías de entrenar y podías ir al comedor y comer ahí, o podías llegar, comer y después entrenar. Tenías derecho a una comida, y si venías de provincia, te podías quedar a yo conozco muchos waterpolistas que terminaron sus carreras gracias a ese apoyo que hay en esa época. Hoy en día, pues ya no existen esos apoyos, han ido desapareciendo, ¿no? Y ahora hay muchos waterpolistas muy buenos que están en los estados, en Baja California, en Nuevo León, en Jalisco, pero que ya no es tan fácil venir a la Ciudad de México a concentraciones largas, ¿no? Que es lo que nos ayudaba a nosotros. Ahora, desafortunadamente, las concentraciones son de 15 días antes, y eso pues no te alcanza para ir a jugar con los equipos europeos, o ir a un centroamericano, o ir a un panamericano, ¿no? Necesitas más tiempo de trabajo, más tiempo de concentración para poder que el equipo entrene y pueda practicar las diferentes tácticas de juego, ¿no? Eso creo que ha sido un gran impedimento, a pesar de que hoy en México se juega más waterpolo que en mi época, ¿no? Pero muchísimo más waterpolo, ¿no? Y yo veo a los chamacos de ahora que tienen las cualidades increíbles, ¿no? Pero desafortunadamente desaprovechados, ¿no? Oye, Max, ya está llegando al final el programa. Hay muchísimo que vamos a platicar. Toda esta parte que me estás contando ahorita de la problemática del waterpolo, quiero que le demos un contexto y le demos pues un tema completamente para el otro programa, porque tú sabes muchísimo de waterpolo y bueno, has estado siempre ahí, ¿no? Siempre ahí. Me quedo con dos reflexiones para este programa. Una es que Kalman Markovic es el que te invita a ti a jugar waterpolo. Una. Y la segunda es que tú, después de ser nadador, y que a lo mejor ya pues dejabas tu carrera porque ya estabas cansado de nadar, te vas al waterpolo y juegas 2 Juegos Olímpicos. Eso es lo que quiero dejar en la mesa para que la gente reflexione, los chavos reflexionen, en donde seguiste trabajando, cambiaste de deporte, porque a lo mejor si seguías nadando, a lo mejor ya no llegabas a otros Juegos Olímpicos porque ya estabas cansado a aventarte otros 4 años. Pero te cambias de deporte y juegas 2 Juegos Olímpicos más. Qué buena onda, ¿no? Sí, la verdad es que como te comento, güey, fue todo se me dio muy fácil, ¿no? Se me dio muy fácil, y eran otras épocas, ¿no? Entonces, cuando me invita Kalman a jugar waterpolo y en el mismo lugar donde yo entrenaba natación, pues nomás me cambio de alberca, ¿no? Y Kalman me dio un apoyo increíble, ¿no? Increíble. Desde el principio me vio cualidades, me metió como titular, a pesar de muchos que pensaban que todavía llevan muchos años jugando y pensaban que me estaba imponiendo Kalman ahí, a mí y a Arturo Valencia, ¿no? Nos metió, pero luego de titulares, junto con posteriormente Armando Fernández. Y bueno, la verdad es que sí le respondimos y nunca dejamos de ser titulares, ¿no? En el equipo
de primera fuerza de México. Pero bueno, ese cambio que se dio, pues fue muy fortuito, ¿no? Fue muy fortuito porque yo ya estaba en las últimas como nadador y si no hubiera llegado Calma, pues yo ya me hubiera retirado, ¿no? Me hubiera dedicado a lo mejor a otra cosa. Pero bueno, tuve la fortuna de estar en ese momento ahí y que Calma se fijara en mí y me jalara a jugar waterpolo. Órale, Max. Oye, pues ha estado bien rica la plática. Hay muchísimo que platicar. Todavía viene la carnita, viene lo bueno, pues viene toda la época del waterpolo, viene tu época como entrenador, viene tu época como dirigente, viene pues obviamente toda tu familia, tus hijos, tu esposa, y bueno, pues ahora tu nieta, y ya la conozco, está hermosa. Sí, claro, ya. Te quiero agradecer tu tiempo. Muchísimas gracias. Te puse con todo respeto el apodo del Rey Puma. Eres el Rey Puma. Y pues muchísimas gracias por la entrevista, Max. No, adelante. Gracias a ti, Pancho, por esta oportunidad de platicar estas experiencias y ojalá sirvan de algo para que nuestras nuevas generaciones pues tomen ejemplo de lo que fue este equipo y esta experiencia única que tuvimos, un grupo de waterpolistas que pudimos asistir a Juegos Olímpicos hace ya más de 40 años. Gracias, Max. Entonces nos vemos la próxima semana para seguir platicando, ¿te parece? Sí, con mucho gusto, Pancho. Y muchas gracias. Te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Con todo gusto. Voy a despedir el programa, Max. Sí. Bueno, amigos, pues esto fue un gran programa con Max Aguilar Salazar, Maxote, el Rey Puma. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias otra vez a Experiencia por su lugar, por sus espacios. Una escuela que está haciendo un tema comunitario desde hace mucho tiempo, 10 años ya, con los extranjeros. Vienen a hacer trabajos comunitarios también, vienen a surfear y vienen a aprender español. Te agradezco al director Ramón Ballinas por sus facilidades. Y bueno, este fue un programa más de Crónicas del Waterpolo Mexicano. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.